Hoy te platicaré que el periodista de Proceso Álvaro Delgado exhibió al aspirante panista Ricardo Anaya por haber creado una millonaria fundación falsa. Críticas a la CESOL o Secretaría de Desarrollo Social porque mintieron sobre la reducción a la pobreza. Analizaremos cuáles son las empresas que se llevarán el petróleo en México. Para nuestra sorpresa, después de haber pagado 6 millones de pesos, liberaron a exalcalde priista condenado por peculado. López Obrador le mandó un contundente mensaje a Televisa. Y también te diremos que se llevó lo mejor del programa. Bienvenidos al Nopal Time, soy Saúl Soltero y hoy te presentamos 6 importantes y espinosas notas. ¿Listos? ¡Comenzamos! La revista Proceso publicó un espinoso reportaje sobre el candidato panista Chicken Little Ricardo Anaya, a quien por cierto lo dejaron más preocupado que a mi primo Chente cuando su novia le cachó piojos en el furulú después de haberse ido a su despedida de soltera. Fuera de bromas, el periodista Álvaro Delgado publicó en el semanario Proceso un reportaje en que relató con lujo de detalle de cómo el precandidato panista Ricardo Anaya creó una falsa fundación, Fundación Patito, que tiene el supuesto fin de impulsar los valores democráticos. Sin embargo, no contábamos con la astucia del maquiavélico Chicken Little Canalla, pues según el periodista Álvaro Delgado, lejos de que la fundación no tuviera fines de lucro, en realidad sirvió para encubrir una complicada triangulación de recursos en un negocio inmobiliario que dejó jugosas ganancias. Pero ¿cuál es la parte turbia de este caso? Pela bien los ojos de chivillo enamorado. Proceso pone como ejemplo que la fundación de Anaya compró en 1.6 millones de pesos un terreno expropiado por el gobierno del estado de Querétaro y que la fundación de Anaya construyó un edificio que vendió en 7.8 millones de pesos. Respecto a este tema se generaron diversas reacciones, aquí te dejamos algunas de ellas. No debe sorprendernos, ya que se ha dicho que Ricardo Anaya solo está preocupado por seguirse enriqueciendo y no por los mexicanos. ¿Cómo es posible que todos los políticos trabajen tan poco y sean millonarios antes de los 40 como empresarios exitosos? A nosotros nos preocupa que conforme avanza la campaña se están descubriendo cada vez más trapos sucios del aspirante panista Ricardo Anaya. Por eso esperamos que se investiguen y que se enjuicien todos estos actos, pues lo que menos merece la gente son más estadísticas de corrupción e impunidad. Pensar que se puedan revelar más cochinos actos de corrupción de los candidatos hace que me dé más frustración que la que sintió mi primo Chon cuando sus compadres le jugaron la peor traición de su vida. La CESOL o Secretaría de Desarrollo Social miente sobre la reducción de pobreza en México. El nuevo titular de la CESOL, Eviel Pérez, nos quiso ver la cara de nopal y en su conferencia sobre el programa Prospera aseguró que 4.5 millones de mexicanos dejaron la pobreza. Sin embargo, no contaba con la astucia de Acción Ciudadana contra la Pobreza, quien le dijo a Eviel oso mentiroso y reviró sus estadísticas. La organización Acción Ciudadana contra la Pobreza aseguró que de 2012 a 2016 el número de personas pobres creció de 60.6 millones a 62 millones, siendo así que México forma parte de los pocos países de Latinoamérica en donde la pobreza crece, por lo que al igual que Nelson, nuestro país tiene muchas cosas pobres que decir. Oye Nelson, di algo pobre. No perdamos de vista que Acción Ciudadana contra la Pobreza agrupa a más de 60 organizaciones. Y este colectivo se pronunció respecto a los dichos triunfalistas de la CESOL o Secretaría de Desarrollo Social con las siguientes palabras. De ninguna manera se puede afirmar que hay 5 millones menos de personas en pobreza como se pretende difundir usando de manera incompleta y sesgada las cifras del Coneval. Es entendible, pero no se justifica que el gobierno de su bajeza ignorantísima Enrique Peña Nieto nos quiera mandar estadísticas a diestra y siniestra. Todo con el fin de querer convencernos con sus cuentos chinos, lo que su capacidad y su trabajo no pueden demostrar. Digo, si el gobierno prinosaurico nos va a contar sus historias de vaqueros, mínimo que le ponga el estilacho cantinflesco de don Leonard Nimoy, el de los Simpson. Hola, soy Leonard Nimoy. La siguiente narración de extraterrestres es real. Y por real quiere decir irreal. Son puras mentiras, pero mentiras divertidas. Y es que al fin y al cabo, ¿no es justamente eso la verdad? Pues la verdad, no. Los británicos, holandeses y árabes fueron los ganones en las licitaciones del petróleo mexicano. Se llevó a cabo la licitación de la ronda 2.4
en donde concursaron las diferentes empresas petroleras por 19 bloques en aguas profundas. La gran ganadora de esta licitación fue la petrolera británica holandesa Shell, quien se llevó 9 zonas con un tamaño total de 18.996 kilómetros, que equivalen a 13 veces el tamaño de la Ciudad de México, 12 veces el tamaño de Londres o la mitad de Holanda. Aunque Shell no fue la única que participó y ganó zonas petroleras en México, también la mal llamada empresa productiva del estado Pemex se quedó con 4 bloques, uno asociado con Shell, uno con Chevron y 2 en solitario, y Repsol se quedó con 3 áreas. Y en total participaron 11 empresas de 10 países. Tampoco perdamos de vista que el gobierno encabezado por Peña Nieto obtuvo una ganancia de $525 millones obtenidos por el pago de desempate. De corazón esperamos que esos $525 millones que equivalen a casi 10,000 millones de pesos no terminen en las campañas electorales, pues sería más que lamentable que el gobierno pinozaurico utilice esa millonada para la compra de votos. Y el medio del programa se lo lleva el titulado Más pruebas. El clon Piraña de Clavillazo dice: aquí tengo las pruebas de la intervención rusa en apoyo a AMLO enviando submarinos rusos. Si te gustaría que compartamos algún meme aquí en el programa, puedes etiquetarlo en nuestra página de Facebook o en nuestra página del Twitter del Nopal Times. Muchas gracias. Después de pagar 6 millones de pesos, fue liberado el exalcalde priista condenado por peculado. El expresidente municipal priista del municipio de Naucalpan, Estado de México, David Sánchez, condenado por peculado, fue liberado tras pagar 6 millones de pesos para cubrir el daño que causó en su municipio. Recordemos que este priista se hizo famoso porque lo entambaron días antes de que tomara protesta como diputado federal. Por su parte, hizo la barbaján declaración de que no se trató de un desvío, sino de un inocente descuido en el que no hubo mala intención. Me pone a coraje peor que fiera panzona pensar que las tranzas de los politiquillos se puedan perpetuar en México como un burdo negocio, en donde nuestros nada honorables políticos devuelvan solo un poco del dinero desviado que los cacharon, para que una vez que salgan libres puedan disfrutar de todo el dinero que lograron esconder. Pero tantas ruines mañas de los politiquillos hace que me dé más coraje que el que sintió mi prima chata la fufurufa cuando se nos andaba petateando por salir de glamurosa. Tristemente, por su corrupción, México está reprobado en Estado de Derecho. El Proyecto Mundial de Justicia publicó su medición internacional de Estado de Derecho, en el que nuestro país resultó más reprobado que Kevin en su clase de matemáticas. Pues México obtuvo una calificación de 0.31, siendo la puntuación máxima 1.0. Lamentablemente, México se situó como uno de los países más corruptos de América Latina y el Caribe, siendo solamente Venezuela y Bolivia peor calificados. Y como dice la Biblia, vendrán cosas peores, pues cada vez se destapan más casos de corrupción. Por eso esperamos no caer en el lugar 113 o de plano que nos saquen del ranking. López Obrador le mandó un fuerte mensaje a Televisa. En una entrevista banquetera, López Obrador aprovechó el chacaleo y la presencia de Televisa en ese momento para enviarles un mensaje directo y bastante cómico. Unir todos en contra nuestra. Nada más que no lo van a lograr. Yo aprovecho aquí en las cámaras de Televisa a decirles: no sean montoneros, vénganse de 10 en 10. Visualiza una alianza les vamos a ganar. Visualiza una alianza frente PRI. Paulino Falcister, te invito a que me digas en los comentarios cómo interpretas la declaración de López Obrador. Opción A: literalmente es Andrés Manuelovsky le dio una épica arrastrada a Televisa por favorecer al PRI y al PAN. Opción B: las palabras de López Obrador son una estrategia para no ser criticado como antes de soberbio y autoritario, y por eso ahora muchas de sus apariciones en medios son para proyectar que es un candidato simpático que se traga a los otros candidatos acartonados. U opción C: si López Obrador realmente fuera contra Televisa, no habría incluido en su gabinete al suegro de Emilio Azcárraga, ni tampoco le habría dado candidatura a Lili Téllez de TV Azteca. O si tú tienes alguna otra postura o interpretación, no te olvides de participar en los comentarios.
Y lo mejor del programa se lo lleva el cineasta mexicano Guillermo del Toro, pues se ganó el premio del Gremio de Directores de Estados Unidos. El cineasta tapatío Guillermo del Toro obtuvo el máximo galardón que otorga el Premio de Directores de Estados Unidos por su cinta La forma del agua. Este reconocimiento es visto como un termómetro de los premios Oscar que se celebrarán el próximo 4 de marzo, pues por lo general el ganador de la presea de los DGA gana el Oscar. Para terminarnos de inspirar, vemos las palabras que salieron del ronco pecho de Guillermo del Toro durante la ceremonia de premiación. Que ustedes me digan hoy que continúe haciendo estas fábulas locas en las que he creído durante más de 25 años. Esto significa el mundo para mí. En el equipo del Nopal Times felicitamos al gran Guillermo del Toro, te mandamos un abrazo y esperamos que siga esa carrera de éxito. Ver el ejemplo de esfuerzo, talento y constancia de Guillermo del Toro hace que me dé más alegría que la que sintió mi prima Tencha cuando triunfó por sustituir al Dr. Simi. Scooby-Doo, papá, y el pum 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 pum, y el pum 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 pum, y el pum 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 pum, pum 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 pum, y la cosa suena Muchas gracias, apreciamos que te suscribas al canal, que nos des tu valioso like, pero sobre todo que compartas nuestros videos y contenidos para llegar a mayor número de personas. Nos vemos aquí en Nopal Times y recuerda, infórmate, no te dejes ver la cara de Nopal. ¡Nos vemos! Hoy haremos un espinoso recuento de los 5 gobernadores que podrían hacer campaña sucia para evitar que López Obrador gane la presidencia. Por ejemplo, el gobierno panista de Puebla podría estar involucrado en las llamadas para desprestigiar a López Obrador. Otros de los estados señalados son el estado de Morelos, el estado de Coahuila y la Ciudad de México. Te diremos las espinosas razones. A pesar de las reformas